Hola a todos, mi nombre es Manuel Antonio, perteneciente al grupo 1 del primer semestre de la carrera de Estudios Internacionales, localizada en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y este video está hecho con el fin de realizar el producto de la materia de Sistemas y Estructuras del México contemporáneo. Y en este video se hablará sobre el suceso contemporáneo ocurrido temporalmente entre 2006 y 2012 durante el mandato de Felipe Calderón, la cual es, la guerra en contra del narcotráfico. Pues bien, adentrémonos de manera contextual sobre este tema en este video. La guerra contra el narcotráfico en México, desencadenada por el presidente Felipe Calderón entre 2006 y 2012, se erige como un hito crucial en la historia contemporánea del país. Este video busca sumergirse en los objetivos perseguidos, los logros alcanzados, los desafíos enfrentados y las consecuencias profundas derivadas de esta estrategia militarizada que marcó un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado. El contexto histórico que condujo a la declaración de guerra por parte de Calderón estaba caracterizado por el crecimiento desenfrenado del crimen organizado, con cárteles como el de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, y los Zetas, originados como brazo armado del Cártel del Golfo pero posteriormente independizados, protagonizando una violenta lucha por el poder y los corredores estratégicos para el tráfico de drogas. El incremento exponencial en la producción y tráfico de drogas ilícitas, particularmente cocaína, marihuana y metanfetaminas, generó un escenario caótico donde la presencia del Estado se veía amenazada por la influencia creciente de estos grupos criminales. La corrupción infiltró instituciones gubernamentales y fuerzas de seguridad, creando un entorno propicio para la impunidad y obstaculizando los esfuerzos para contener la violencia. El gobierno de Calderón se enfrentó a una encrucijada crítica al asumir la presidencia. La presión internacional, especialmente de Estados Unidos, para abordar el problema del narcotráfico y la creciente preocupación por la violencia desatada en el país, obligaron al presidente mexicano a tomar medidas audaces. En diciembre de 2006, apenas unos días después de asumir el cargo, Calderón anunció el despliegue de más de 6.500 soldados en el estado de Michoacán, marcando el inicio de una estrategia militarizada a nivel nacional. La decisión de Calderón de involucrar al ejército en la lucha contra el narcotráfico fue recibida con esperanza por algunos sectores de la sociedad mexicana que ansiaban el retorno del orden y la seguridad. El período presidencial de Felipe Calderón, 2006-2012, en México estuvo marcado por el desafío sin precedentes del narcotráfico, que amenazaba la estabilidad del país. Ante esta situación, Calderón implementó una estrategia audaz y militarizada con el objetivo principal de restaurar el orden, desarticular las organizaciones criminales y recuperar la seguridad en las comunidades afectadas. Estrategias implementadas. Despliegue militar. La estrategia central de Calderón fue el despliegue masivo de las Fuerzas Armadas en diversas regiones del país. Miles de soldados fueron enviados para enfrentar directamente a los cárteles y detener la creciente violencia asociada con el narcotráfico. Esta medida buscaba ejercer un control efectivo sobre áreas previamente dominadas por organizaciones criminales, restableciendo la presencia del Estado. Captura de líderes narcotraficantes. Para debilitar la estructura de los cárteles, Calderón puso énfasis en la captura de líderes clave. Operativos de alto riesgo llevaron a la detención de figuras prominentes como Osiel Cárdenas Guillén y Arturo Beltrán Leiva, marcando un golpe significativo a estas organizaciones. La estrategia de apuntar a los líderes buscaba desestabilizar las jerarquías y reducir la capacidad de coordinación de los cárteles. Cooperación internacional. Ante la naturaleza transnacional del narcotráfico, Calderón fortaleció la colaboración con Estados Unidos. Operativos conjuntos y el intercambio de inteligencia se intensificaron, buscando cerrar el cerco alrededor de los cárteles y cortar sus rutas de tráfico de drogas. Esta colaboración internacional representó un componente clave para enfrentar un problema que trascendía las fronteras mexicanas. Objetivos perseguidos. Restauración del orden y seguridad. El objetivo primordial de Calderón era devolver la paz y seguridad a las comunidades afectadas por la violencia del narcotráfico.
El despliegue militar tenía como propósito inmediato contener la escalada de la violencia, permitiendo la posterior reconstrucción del tejido social en áreas gravemente afectadas. Desarticulación de organizaciones criminales. La captura de líderes narcotraficantes y la confrontación directa con los cárteles buscaban desmantelar las estructuras criminales. Calderón aspiraba a debilitar la capacidad operativa de estas organizaciones, cortando sus fuentes de financiamiento y reduciendo su influencia en distintas regiones del país. Cooperación internacional y control de fronteras. La colaboración con Estados Unidos tenía como objetivo interceptar las rutas de tráfico de drogas y limitar la movilidad de los cárteles. Reforzando la seguridad en las fronteras, se buscaba dificultar el flujo de drogas y reducir la capacidad logística de los grupos criminales. A pesar de las críticas y controversias que rodearon su enfoque militarizado, hubo logros notables que marcaron un impacto significativo en la lucha contra el crimen organizado. 1. Captura de líderes narcotraficantes. Uno de los logros más destacados de la estrategia de Calderón fue la captura de líderes clave de los cárteles de drogas. Operativos de alto riesgo llevaron a la detención de figuras prominentes como Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, y Arturo Beltrán Leiva, del cártel de Beltrán Leiva. Estas capturas debilitaron significativamente las estructuras de poder de los cárteles, interrumpiendo sus operaciones y generando disensiones internas. 2. Desmantelamiento de cárteles. La estrategia de Calderón también contribuyó al desmantelamiento de cárteles importantes, como el cártel de Beltrán Leiva. Al focalizar los esfuerzos en la captura de líderes y la desarticulación de las jerarquías, se logró desestabilizar y debilitar a estas organizaciones criminales. Aunque el narcotráfico no fue erradicado por completo, se produjo un impacto significativo en la capacidad operativa de varios cárteles. 3. Intensificación de la cooperación internacional. La colaboración con Estados Unidos se fortaleció durante la presidencia de Calderón, marcando una nueva fase en la lucha contra el narcotráfico. Operativos conjuntos y el intercambio de inteligencia permitieron una mayor coordinación en la identificación y persecución de objetivos vinculados al tráfico de drogas. Esta cooperación internacional contribuyó a cerrar el cerco alrededor de las operaciones de los cárteles, limitando sus movimientos y recursos. 4. Reforzamiento de la seguridad en fronteras. La estrategia de Calderón incluyó medidas para fortalecer la seguridad en las fronteras, con el objetivo de obstaculizar las rutas de tráfico de drogas y reducir la movilidad de los cárteles. A través de inversiones en tecnología y personal, se buscó controlar de manera más efectiva los puntos de entrada y salida de mercancías ilícitas. 5. Avances en la inteligencia y tecnología. Se implementaron mejoras en la capacidad de inteligencia y tecnología para enfrentar las tácticas sofisticadas utilizadas por los cárteles. Esto incluyó la adquisición de equipo avanzado, como sistemas de vigilancia y comunicación, que permitieron a las fuerzas de seguridad anticipar y responder de manera más efectiva a las actividades criminales. 6. Fortalecimiento de las instituciones de seguridad. La presidencia de Calderón también vio esfuerzos por fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad en México. Esto implicó la capacitación y profesionalización de las fuerzas de seguridad para mejorar su eficacia y abordar las preocupaciones sobre abusos a los derechos humanos. Aunque estos logros son indiscutibles, es importante destacar que la estrategia de Calderón también enfrentó críticas significativas, especialmente en relación con el aumento de la violencia y las preocupaciones sobre derechos humanos. Desafíos y controversias en la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. La guerra contra el narcotráfico se enfrentó a una serie de desafíos y generó controversias que dejaron una profunda huella en la sociedad y en la percepción de la estrategia implementada. 1. Aumento de la violencia. Uno de los desafíos más evidentes fue el marcado incremento en los niveles de violencia durante el conflicto. El enfrentamiento directo entre fuerzas del Estado y cárteles de drogas resultó en una espiral de violencia que afectó no solo a los involucrados directos, sino también a la población civil.
En lugar de reducir la violencia, la estrategia militarizada pareció exacerbarla, generando un alto costo humano y daños colaterales significativos. 2. Abusos a los derechos humanos. La guerra contra el narcotráfico también fue objeto de críticas, debido a los presuntos abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad. Se denunciaron casos de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales, lo que generó inquietudes sobre la legalidad y ética de las acciones emprendidas. Estas violaciones a los derechos humanos minaron la legitimidad de la estrategia y suscitaron preocupaciones a nivel nacional e internacional. 3. Corrupción institucional. La corrupción, endémica en algunas instituciones mexicanas, también representó un desafío significativo. La infiltración de cárteles en agencias gubernamentales y fuerzas de seguridad socavó los esfuerzos para erradicar el narcotráfico. La falta de integridad dentro de estas instituciones debilitó la capacidad del gobierno para implementar una estrategia efectiva y alimentó la desconfianza de la sociedad en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. 4. Desplazamiento y desplazamiento de población. Las operaciones militares y los enfrentamientos entre cárteles tuvieron un impacto devastador en comunidades locales, resultando en el desplazamiento de población. Muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad, generando crisis humanitarias y exacerbando la vulnerabilidad de aquellos ya afectados por la pobreza y la marginalización. Aunque se lograron avances en la captura de líderes criminales, los problemas estructurales, la violencia desmedida y los cuestionamientos éticos persisten como parte del legado de esta estrategia, dejando abierta la reflexión sobre la necesidad de enfoques más integrales y sostenibles para abordar el narcotráfico en México. Legado y evaluación de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. México quedó marcada por la intensificación de la lucha contra el narcotráfico, una estrategia que dejó un legado complejo y un profundo impacto en el tejido social del país. La evaluación de esta guerra contra el crimen organizado abarca diversos aspectos que van desde logros en la captura de líderes criminales hasta desafíos considerables en términos de violencia y derechos humanos. 1. Logros en la captura de líderes criminales. Uno de los legados más evidentes de la guerra contra el narcotráfico de Calderón fue la captura de importantes líderes criminales. 2. Fragmentación de cárteles y surgimiento de nuevos actores. La captura de líderes criminales también llevó a la fragmentación de los cárteles, generando una dinámica de lucha interna por el poder. Esta fragmentación contribuyó a la emergencia de nuevos actores más violentos y difíciles de controlar. El surgimiento de facciones disidentes no solo desafió la capacidad del gobierno para mantener el orden, sino que también perpetuó la violencia en regiones ya afectadas. 3. Desconfianza pública y reevaluación del papel militar. La guerra contra el narcotráfico generó una desconfianza significativa hacia las instituciones gubernamentales y las fuerzas armadas. La sociedad mexicana se volcó en críticas hacia la estrategia de Calderón, cuestionando la necesidad y eficacia de un enfoque militarizado en asuntos civiles. 4. Reflexión sobre la estrategia integral. El legado de la guerra contra el narcotráfico lleva consigo la necesidad de una reflexión profunda sobre la estrategia implementada. La evaluación debe considerar no solo los logros y desafíos, sino también la complejidad intrínseca de abordar un fenómeno tan arraigado en la sociedad mexicana. La persistencia de la violencia y los problemas estructurales evidencian la necesidad urgente de estrategias más amplias que involucren aspectos sociales, económicos y políticos. En conclusión, el legado y la evaluación de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón son temas en constante debate y reflexión. Aunque se lograron avances en la captura de líderes criminales, los desafíos estructurales no resueltos y el alto costo en términos de violencia y derechos humanos plantean preguntas fundamentales sobre la efectividad y la ética de esta estrategia. Les agradezco por llegar al final de este video y escuchar la exposición planteada, se la lavan y adiós.